Ahora bien, ¿cuál es el origen de la gran fuerza vivificadora del cuerpo de Jesús? Esta fuerza pertenecía a la gran logia madre de la humanidad, dirigida por Manú, el gran iniciador del sol. Una gran fuerza individual que había sido cuidada y preservada en la gran logia madre. El gran oráculo del sol se incorporó en el niño, nacido de los padres que en el Evangelio de Lucas son llamados José y María. La mejor, la más fuerte de las individualidades de esa logia madre fue insertada en este niño. ¿De qué individualidad se trata? Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto de lo que he leído o continúo? Espérate un momentico. Ok. No, es decir, uno se queda pensando algo así como que cómo fue el desarrollo fetal de Jesús, es decir, cómo fue el nacimiento como tal. Pues se supone que no hubo nacimiento ni parto natural ni cesárea, pero, pero tiene su ombligo, su placenta, es decir, como que todas las cosas de detalle, no sé si es puro chisme de uno o qué. Entonces aquí dice que fue insertada en ese niño, es decir, en qué momento, cómo fue. Sí, sí, Así. es la pregunta, la entiendo. Em, el Cristo em, Jesús, el Cristo Jesús, o mejor dicho, Cristo, el Salvador, ese que es una jerarquía suprema, ese solamente vino a utilizar el cuerpo físico de Jesús después de los 30 años, ¿no? Mientras tanto, digamos, desde que nació hasta los 30 años, el niño Jesús, o bueno, la entidad Jesús, era un ser humano, nació normal como ser humano, ¿no? Eh, pero entonces, estos niños Jesús, como eran dos, eran especiales. En este caso estamos hablando del Evangelio de Lucas y se utilizó un alma muy pura para engendrar este niño Jesús del Evangelio de Lucas. Porque el niño Jesús del Evangelio de Marcos, de Mateo, se utilizó el alma de Zoroastro, ¿no? Que es uno de los seres humanos más avanzados de todos los tiempos, ¿no? Zoroastro. En cambio, aquí con este niño Jesús se hace algo especial, que es lo que está empezando a narrar aquí Steiner. Porque el alma de Zoroastro, decía Steiner, creo que en el otro ciclo de conferencias, en el del Evangelio de Mateo, era un alma muy, muy avanzada y había encarnado muchas veces en la tierra para poder lograr ese nivel de desarrollo espiritual, ¿no? O sea que, si bien era muy avanzada, era entre comillas un alma vieja, en el sentido de que había encarnado muchas veces en el cuerpo físico terrestre, en el cuerpo físico en la tierra, perdón. En cambio, para este niño Jesús se necesitaba otras condiciones diferentes. Y esas condiciones es la que Steiner va a narrar ahora. Entonces, vale, si quieres, seguimos leyendo para que se sigas contestando la pregunta. Dale. Ok. Para conocerla para conocerla hemos de remontarnos al tiempo lejano antes de la influencia luciférica, es decir, antes de penetrar el influjo luciférico en el cuerpo astral del hombre. O sea, estamos hablando de tiempos muy pretéritos, mucho más anterior a la época de los santos richis de Zoroastro, o sea, la época Atlante, más atrás de la época Atlante, por allá en la época lemuriana, esos son millones de años atrás, ¿no? Porque es en la época lemuriana donde entra a funcionar el influjo luciférico en la humanidad. Entonces,
Aquí Steiner estamos con esta primera oración que dice Steiner, significa que nos vamos a ir a un lugar del tiempo por ahí en la época lemúrica, antes de que el influjo luciférico entrara en el cuerpo astral. Bueno, dice así, este influjo luciférico enfrentó al hombre en el mismo periodo en que la pareja principal o la primitiva vivió en la tierra. La pareja principal o primitiva es la que en la Biblia se llama Adán y Eva, ¿no? Esos hombres primitivos poseían suficiente fuerza para dominar, digamos, la sustancia humana en sí, de modo que fueron capaces de encarnarse, pero no poseían suficiente fuerza para resistir la influencia luciférica, por lo que el cuerpo astral de esos hombres también sufrió el efecto del influjo luciférico. A consecuencia de ello, fue imposible hacer fluir a los descendientes, por la sangre de los descendientes, todas las fuerzas contenidas en Adán y Eva. Hubo que dejar procrearse el cuerpo físico a través de todas las generaciones posteriores. Pero del cuerpo etéreo se retuvo una parte en el centro de la conducción de la humanidad. A este hecho se dio expresión diciendo, el hombre ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vale decir, ha tomado lo que provenía del influjo luciférico. Pero a ello se agregó, ahora tenemos que impedir que coma también del árbol de la vida. Esto significa que se le retuvo determinado conjunto de fuerzas del cuerpo etéreo que no se transmitieron a los descendientes. De modo que en Adán había una suma de fuerzas que, después del pecado original, le fueron quitadas. Esta parte aún inocente de Adán fue retenida, cuidada y preservada en la gran logia madre de la humanidad. Esta parte fue, en cierto modo, el alma de Adán aún no enredada en los lazos del pecado humano, el que fue origen de la caída del hombre. Estas fuerzas primitivas de la individualidad de Adán fueron conservadas, continuaron existiendo y, como yo provisorio, fueron encausadas hacia donde nació el Hijo de José y María. De modo que este niño Jesús tuvo en sí mismo, en los primeros años de su vida, la fuerza del primer padre de la humanidad terrenal. Bueno, muy bien, aquí se han dicho muchas cosas. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. No, pues asombroso y de mucha fuerza, es decir, lo que está diciendo al final, ¿no? Tiene contenido desde el primer padre de la humanidad. Por Dios. O sea, ese niño Jesús tenía el alma de Adán, ¿quiere decir o no? Sí, La fuerza de la inocencia, Adán, sí. fue retenido. O sea, en el relato bíblico, más o menos narra, en breves palabras, que Adán era un ser muy puro, ¿no? Adán y Eva, pero que por la tentación de la culebra, de la serpiente, que es el símbolo de Lucifer, al comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, entonces ya deja de ser puro, porque empieza a discernir por su propia cuenta lo que es bueno y malo, sin el consentimiento de las jerarquías directoras, que en este caso era Dios en el paraíso, ¿no? Entonces, como Adán y Eva comieron ese fruto, que es el símbolo de que empiezan ellos mismos a discernir entre lo bueno y malo, y como se equivocan, entonces empieza a entrar el pecado en ellos. Entonces esa parte de Adán, se preservó una parte de la pureza de Adán y Eva, y esa parte se ha ido guardando por todo ese tiempo, por todos esos millones de años, hasta que la época en que Cristo iba a nacer, o más exactamente un niño Jesús iba a nacer, se utilizó allí. Eso es lo que más o menos quiere decir Steiner, en palabras rápidas. Pero ahora no sé si tienen algún comentario, pregunta o sigo leyendo. Dice que fue preservada en la gran logia madre. Eso,
Yo nunca lo había escuchado. ¿Qué más hay ahí o qué? La gran logia madre. Y eso es un misterio Sí, para nosotros, secretismo. sí, 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 porque eso es algo, se supone que es unas entidades con líder Cristo que dirige toda la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, la Gran Logia Madre es, como digamos así, palabras humanas, ¿no? Es un comité con Cristo de director o de líder y otras jerarquías espirituales al servicio de Cristo. Una de esas ya las hemos escuchado, ¿no? Que son los bodhisattvas. Mm, Otros son los que tienen ciertos papeles importantes en el desarrollo también de la evolución de la humanidad, que algunos no son conocidos, otros no tan conocidos. Em, y la verdad no sé quién más. Pues se supone que no son humanos todavía los que están allí. Son seres sobrehumanos los que están en esa logia, en esa gran logia madre. Ya, gracias. Ok. Muy probablemente ahí también esté Miguel Arcángel, ¿no? Y los otros arcángeles que se conocen en la historia sagrada, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos con la lectura. Ah, Pri, ¿tienes algún comentario? Sí, por ejemplo, uno allí ve dos cositas. La importancia del linaje, que es como las experiencias de vida que ha tenido una línea, ¿sí? Así se llama linaje, pero no siempre son biológicas, sino también anímico-espirituales, ¿no? Y la otra es ver la similitud, por ejemplo, entre esa logia madre con la logia blanca que Stein menciona, esa en algún momento lo podemos leer, que la menciona en el libro de mitos y sagas, en donde muestra que existe realmente una logia blanca como tal. Entonces ahí uno me pareció como importante señalar esa parte, ¿no? Muy interesante. Hay que ver si son equivalentes o una es hija de la otra. Porque esta gran logia madre, casi seguro que no hay ningún ser humano ahí en ese grupo. Eh, Ajá. pero como te digo, Sí, no sé, tengo que leer el ciclo de conferencias que tú dices, a ver qué es. sí. Y también la otra es mirar esa relación, que también Steiner tiene otro libro como tal, que es esa relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Es decir, por ejemplo, en la alquimia hay un principio que se llama la tabla esmeraldina. Entonces, la tabla esmeraldina lo que dice es prácticamente lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Entonces, por ejemplo, hay un libro de Steiner que también en algún momento sería muy interesante que lo pudiéramos leer, que es la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Es decir, por ejemplo, siempre hay un arquetipo, es decir, siempre hay un símil en todo. Entonces, por ejemplo, uno en la planta ve que la planta tiene un arquetipo. También el ser humano tiene como un arquetipo, como un patrón, ¿no? Entonces, ese patrón en la medicina integrativa antroposófica se llama como la línea, el linaje, ¿sí? Y el linaje se registra en la parte física que se llama el cromosoma. Ahí queda como registrado, pero es las experiencias de vida, sino que como las experiencias de vida son cosas inmateriales, pero tienen un símil en lo material, entonces ahí es que queda como registrado. Por ejemplo, uno ve que, digamos, esta familia tiene una tendencia a enfermedades de diabetes, otros de cáncer, ¿sí? Uno lo ve en la enfermedad, pero también uno lo tiene que ver como en la parte anímica. Entonces uno ver que, listo, esta línea es de personas aguerridas o de personas temerosas. Entonces todos estos elementos de similitud son los que uno tiene que ir viendo, ¿sí? Y que fueron pues potenciando el símil de lo macro, que es a un nivel de jerarquías espirituales, pero también un símil de lo micro, que sería, por ejemplo, lo que llama Steiner la logia blanca.
Entonces, esa es lo que, porque también hay una logia negra, ¿no? Entonces, ahí sí es un tema pues que hay que seguir como ahondando, ¿no? Y primo, muy interesante. Pronto, cuando terminemos este ciclo de conferencias, podemos abordar esos temas que son como las fuerzas opositoras y todas las cosas que hay en la humanidad, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga una pregunta, comentario, o continuamos con la lectura. Digamos. Vale, muy bien. ¿Quién me colabora con la lectura? Santi, yo te colaboro, Santi. Ah, vale, muchas gracias, Vladimir. O esta alma se había conservado muy joven, o esta alma se había conservado muy joven, no había sido conducida a través de encarnaciones sucesivas, sino que había quedado retenida en un grado de desarrollo muy retardado, al igual que aquel niño de nuestro hipotético experimento de educación, quien descendió entonces para vivir en el niño que tuvo como padres a José y María. Bueno, para plantearlo como es, ¿quién descendió entonces para vivir en el niño que tuvo como padres a José y María? Fue el fundador de la humanidad, el antiguo Adán. Pero como el nuevo Adán, esto ya lo sabía, pero como el nuevo Adán, esto ya lo sabía San Pablo. Pues así hemos de interpretar sus palabras. La epístola a los Corintios 15. También lo sabía Lucas, el discípulo de San Pablo. Y es por ello que Lucas lo relata de una manera especial. Él sabía que para hacer entrar en la humanidad esta sustancia espiritual se requería algo extraordinario, o sea, un parentesco por consanguinidad que ascendiera hasta Adán, y por esta razón Lucas da la genealogía de José que asciende hasta Adán, el que provino directamente del mundo espiritual. Por lo que dice, de Adán fue que Dios, de Adán que fue de Dios, hijo de Dios. Vale, Vladimir, muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Igual yo voy despacio porque en estos párrafos que Steiner está dedicando a hablar sobre esto, dice cosas muy importantes. Sí, yo creo que vale la pena como digerir eso, Uy, un sí. poquito Es decir, lo de la Adán Cristo, ¿no? O sea, ese elemento evolutivo que creo que no es tan fácil asimilarlo, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, la idea es que y lo bonito, ¿no? Que Steiner aquí relaciona lo que dice la Biblia, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento, el Génesis, con el Nuevo Testamento, con una parte de la epístola de San Pablo y una parte de lo que está en el Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Qué dice así? ¿Cómo lo relaciona? El, el Adán, el del Génesis, em, como lo conté antes, fue donde entró, digamos, por primera vez el pecado en toda la humanidad, porque se dejó tentar por Lucifer, por la serpiente, ¿no? Ese es lo que se llama aquí como el antiguo Adán, el del Antiguo Testamento, el primer ser humano, digámoslo así, en que, en que la Biblia relata su hecho de la creación, ¿no? Pero, dice Steiner, y que esto también lo sabía San Pablo y su discípulo Lucas, el evangelista Lucas, que ellos también sabían que una parte de ese Adán puro, antes de ser contaminado por Lucifer o la serpiente, se preservó. Aquí esto suena un poco raro, pero la idea, digámoslo así, para que quede un poco más claro, es imaginarnos un alma grupal gigantesca de toda la humanidad, ¿no?
y uno de los primeros que encarnaron fue el alma de Adán y Eva, ¿no? Y después sus descendientes empezaron a encarnar ahí en cuerpos físicos, pero estos descendientes, incluidos Adán y Eva, fueron tentados por Lucifer, o sea que ya fueron almas contaminadas, no puras. Pero antes de que eso pasara, antes de que Lucifer empezara a tentar a esa gran alma grupal de la humanidad, empezando por Adán y Eva, se preservó algo de esa alma y se mantuvo, digamos, no sé si decir escondida, pero por lo menos guardada, de tal manera que nunca encarnara en un ser humano físico, sino que estuvo allí, esperando a su momento. Y ese momento fue cuando encarna por primera vez en un cuerpo físico humano, es en este niño Jesús que se relata en el Evangelio de Lucas. Entonces, eso es un alma de Adán, primitiva, ¿no? Pero pura. Y ese se le llama nuevo Adán. Entonces, no sé si con eso aclaré más o los enredé más, pero esa es la idea. Si tienen algún Santi, comentario. no, Sí, dime. no, súper, no, me encantó y creo que va quedando cada vez más claro. La pregunta que tengo es, y no sé si ya lo han tocado antes, cuando hablan de ese Adán, ¿es una persona que o o es toda un alma colectiva? ¿Algo así? Son ambas cosas, ¿vale? Ese es el asunto. Por eso a veces se complica resolver estos misterios, porque son ambas cosas. El Génesis, que se escribió en hebreo, en su primer capítulo, en su primer relato de la creación, usa a Adán con M, Adán. En el segundo relato de la creación, que está capítulo 2, bueno, un poquito después del capítulo 2, ya no nombra a Adán con M, sino con N. Y ese Adán es el que luego sale a Eva, ¿no? De la costilla de ese Adán, con N. Pero el primer Adán es con M. Ese simboliza toda el alma grupal de toda la humanidad, el Adán con M. Pero esa alma grupal, o sea, que cobija a todos los millones de almas humanas que actualmente están en la Tierra, tuvo que meterse en cuerpos físicos humanos, ¿no? Más o menos una buena imagen, también dada por Steiner, es suponer que esa alma grupal colectiva del primer Adán con M se sumerge en pequeñas esponjitas, en un líquido, suponiendo que ese líquido, esa charca, fuera la imagen del alma grupal de Adán, ¿no? Y esas esponjitas que se meten ahí empiezan a absorber ese líquido que es como el alma grupal de Adán, ¿no? Pero como empiezan a absorber un poquito de ese líquido, cada esponjita es como si fueran almas individuales, ¿no? Pero pertenecientes a un gran líquido, digámoslo así, a un gran espíritu, que es el alma grupal de Adán, con M. El primero que encarnó, que tomó cuerpo físico, el primer alma de ese gran grupo, es el que nosotros llamamos Adán con N y Eva. Adán y Eva con N. Adán con N y Eva. Y esos son ya son los padres de toda la humanidad, pero que han tomado cuerpo físico. Que es la primera vez que se encarna en un cuerpo físico. Vale, no sé si te enredé o te expliqué bien o quedó alguna duda, pero esa es la idea. Santi, mis neuronas están tratando de conectar ahí, espérate. Ahí me va a demorar No, un no, buen tiempo. no te dé pena, o sea, No, sino que yo siempre he tenido la inquietud, y vuelvo y repito, me da pena si ya lo han hablado, es la cantidad de almas que estamos viviendo esa experiencia humana de cuerpo, somos las mismas que salieron desde un comienzo, digamos, desde este Adán, no sé cómo expresarlo. sí, no pueden, o sea, por decirlo así en palabras muy breves, pero no, o sea, tratando de evitarme ciertos problemas de, de, de exactitud, pues, pero más o menos así, a grosso modo, el alma, digamos, de Adán, la alma grupal humana, se creó una sola vez. Eso quiere decir
que Dios Padre o las jerarquías espirituales no están creando almas a medida que pasa el tiempo. No, eso no está pasando. Se crearon una sola vez, ¿sí? En grupo, por decirlo así. Un alma grupal grande. Y esa alma grupal grande fue la que empezó a individualizarse, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? En esa individualizada, ¿eso va a ser a multiplicarse y multiplicarse? ¿O ya queda un grupo Ya que fijo de ya almas? quedó un grupo, o sea, se supone que hubo un grupo físico, fijo de almas. O sea, ya se separó digamos que era un grupo grande y ya se separaron en varios subgrupos de almas, ¿sí? Es que conforman los pueblos, digámoslo así, los grupos de almas. Pero eso ya son fijos, eso ya no cambia mucho. Digo que no cambia mucho, eso es lo que no quería decirlo, porque de todas maneras hay ciertos grupitos de almas que se han ido perdiendo en el paso del tiempo. Y son los rezagos, como... Exactamente, Y cada vez van a haber menos porque se van a ir quedando, algo así. exactamente, exactamente. Pero como son tantas almas humanas que se crearon desde cuando se empezaron a individualizar, que eso no es mucho lo que se pierde, digámoslo así. Sí se pierde, pero no es tanto, digámoslo así. Por lo pronto no es tanto. Más adelante va a ser un poco más. O sea que es una excepción lo que está narrando aquí Steiner, que un alma se preservó de no reencarnar en todo el tiempo que ha pasado desde el primer Adán hasta el nacimiento de Cristo. Eso fue una gran excepción, que se guardara un alma que nunca encarnara, porque siempre estuvieron encarnándose todas las almas, sobre todo en la época Atlante, porque ya en la época Atlante ya se había solucionado el problema de que estaba difícil tomar cuerpos físicos, porque se estaban endureciendo mucho, ¿no? Pero en la época Atlante ya estaban todas las almas posibles reencarnando, menos una, que es la que aquí se está narrando. Posiblemente dos, pero en este caso está hablando de una, pero no más. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. ¿Vale? ¿Quedó claro o no? O busco otro ejemplo, no sé, tú me dirás. Santi, deja que la neurona se conecte, todavía está ahí enredada ¿Están en buscando shock? la conexión. Sí, están buscando la conexión y no puede esperar. Ah, no te preocupes. Igual me puedes preguntar luego por el chat del grupo, ¿no? Igual por ahí podemos contestar y no hay problema. Listo, gracias. Santi, a mí me gustaría como comentar algo ahí con relación a Adán, porque me parece interesante un poco la visión que tiene los místicos judíos sobre eso. Inclusive, pues busqué aquí un momentico en internet y inclusive aparece en Wikipedia, ¿no? Ajá. A leer una que de pronto puede ayudar. Vale, perfecto. Sí, sí. Dice, bueno, los judíos lo llaman Adán Kadmon, ¿no? ¿Sí? Hombre primordial, también llamado Adán, ¿sí? Hombre supremo, ¿sí? Hombre de la tierra significa hombre primordial. En la Cábala se refiere fíjate que aquí me parece interesante, se refiere al primer mundo espiritual que nació de la contracción de la luz infinita, que Dios, ellos lo llaman también Ein Sof, ¿sí? Pero mira que dice, ese Adán Kadmon es diferente del Adán físico. Entonces, no sé, porque me parece a mí que así como lo plantea Steiner, el Adán que nosotros conocemos del relato bíblico pecó, ¿no? ¿Sí? Y entiendo que el Cristo no, ¿sí? Entonces, no sé si sea más, en esa secuencia se refiera más a ese Adán como entidad espiritual, ¿sí? Un poco en dirección de lo que tú comentabas, ¿sí? No sé si eso sirva. Bueno, luego dice, el Adán Camón tiene un elevado estado, ¿sí? Bueno, ahí vienen otras cosas que yo creo que no vienen, pero
el concepto de Adán, no, porque estamos enseñados a verlo o sea, según lo que yo entiendo ahí, el Adán como hombre, como primer, pero el Adán también como una entidad espiritual. No, sí, sí, muchas gracias, Vladimir, sirve mucho. Adam Kadmon es el Sí, mismo Adam con M. exacto, sí. Ese es el gran, o sea, no quiero enredarlos mucho, pero eso está muy relacionado con Cristo, ese Adam Kadmon, ¿no? Exacto, sí. Está muy relacionado con Cristo. Es una entidad espiritual muy grande, ¿sí? Muy grande espiritualmente, pues. Pero de allí salió todas las almas, de ahí se diferenciaron todas las almas humanas. La primera alma diferenciada, por decirlo así, que tomó cuerpo físico de ese gran Adán Cadmón, fue el Adán con N, y de segundo Eva. Entonces, sí, así es. Cuando toman cuerpo físico, se le llama Adán y al segundo Eva. Pero Es esa es la idea. exacto. Muy bien, Vladimir. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, muy Sí, bien. porque Sigue. en un principio, pues cuando uno lo ve, si uno lo ve, dice, bueno, pero Adán, de acuerdo pues al Génesis, pecaron, pero uno tiene el convencimiento de que el Cristo es un ser libre de pecado, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces se refieren al Adán, como dices tú, Santi, con M, la entidad espiritual, ¿no? Correcto. Entonces, Además, sí, recordar que Cristo fue a los 30, ¿no? No desde Jesús, donde tomó el alma de Adán, sino que Cristo llega a los 30. O sea que no hay ahí combinación de Cristo con Adán. correcto. ¿Sí? Sí, correcto. Pero este niño Jesús era tan especial que era la única forma para que Cristo pudiera ingresar a los 30 años, necesitaba un cuerpo y una entidad que no hubiera pecado. Si no, no hubiera podido entrar Cristo a un ser humano. Y eso es lo importante. Por eso esta entidad que se preservó por muchos millones de años, que nunca encarnó en la tierra, sino cuando nació el niño Jesús, se preservó allí, esa alma, precisamente era para que naciera un niño puro, sin pecado, porque esta alma se separó antes de que el Adán empezara a pecar, el Adán con N, ¿no? Santi, Dime. ahí se aplica eso de que uno hereda las 42 ¿qué? Generaciones anteriores a nivel físico y eso, en ese caso con Adán y con Jesús. Ah, no, O claro, con, no hay problema, vale, porque aquí en la primera línea dice, esta alma se había conservado muy joven, no había sido conducida a través de encarnaciones sucesivas, sino que había quedado retenida en un grado de desarrollo muy retardado. Eso pero el alma, sí. digo a nivel de los cuerpos que lo acogieron después, si venían con la ley de herencias o no. Ah, ya entendí tu pregunta. Ya entendí tu pregunta. No, no hay problema. Y no hay problema es porque ahí hubo una excepción. Y esa excepción, ustedes deberían ya intuirla. ¿Por qué no hay problema? De esta manera les doy una pista. Tiene que ver con la Virgen María. Bueno, eso para que queden en el subconsciente de ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No te repetí la pregunta, Malena? Porfa. Eh, no es que la vez pasada hablábamos acerca de las herencias, la parte genética, y se hablaba que 42 generaciones anteriores. Y algo también dijimos que por eso se hablaba, bueno, digamos que esas herencias genéticas, y yo hasta también pregunté que si de pronto herencias también, como dijo ahora Andrés, pues de tipo de alma, de etéreo, todas estas cosas. Digo, en el caso de este Jesús que tenía el alma pura, el cuerpo también estaba entonces libre de todas estas herencias y estas cosas, se supone.
Ah, ya. ¿Y la pista de Santiago era cuál? Sí, La la Virgen. Virgen, porque el problema de los esenios, como leímos en el capítulo anterior, es que como ellos sabían que por 42 generaciones se transmitía el pecado, ¿sí? Pero se borraba después de las 42 generaciones. Ah, sí, sí, sí. Entonces, para que no se transmitiera ese karma hereditario, entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo hizo el niño Jesús para evitar ese problema de karma generacional? Entonces yo les dije que una pista es la Virgen María. Pucha. No, porque es que si uno se pone, se supone que tiene que preservarse desde antes, todo el mundo. Algo así, pues, digo yo. Sí, sí, pero hay excepciones, como el caso, en este caso, del alma conservada que nunca encarnó en la tierra hasta ese momento. O sea, desde que empezaron a encarnar, en el momento en que Lucifer empezó a atentar al ser humano, esa alma se preservó de encarnar en la tierra precisamente para no verse envuelta en esas tentaciones de Lucifer y posteriormente de Arimán. Entonces esa alma nunca fue tentada porque nunca encarnó en un cuerpo físico, hasta que nació como niño Jesús del Evangelio de Lucas. Pero Vale, sí, dime. pero por eso entonces mi pregunta es, el alma yo lo entiendo que fue preservada y me pareció lindísimo, me pareció hermoso como lo hablaron ahí, que fue preservada por la logia, o como dijo Chesca, o no sé qué, no sé qué. Sí, Pero entonces el cuerpo, sí. se supone que María, también entonces fue preservado la parte física para no tener ningún tipo de herencia genética del cuerpo físico para poder albergar esta alma que se preservó a nivel de su inocencia y todo. Entonces, tenía que haberse preservado todo desde el principio de los tiempos, algo así, ¿o no? No, bueno, te voy a dar otra pista. Lo que leímos antes de los esenios es algo que se puede conectar. Los esenios lo que hacían eran ejercicios muy rigurosos para borrar esa transmisión del pecado en sus generaciones, ¿no? Eso lo leímos en el capítulo pasado. Porque ellos sabían que por las generaciones, exactamente por 42 generaciones, se transmitía ese pecado, digamos, kármico, grupal, ¿no? Recordemos que en ese entonces Pero las digo almas, físico, sí, pero digo, se transmitía un poquito físicamente, ¿sí? Así es, se transmitía un poquito físicamente. Eso lo, si hay, yo sé que no los voy a obligar a que relean el capítulo anterior, pero si quieren reforzar eso, se puede leer el capítulo anterior, lo pueden leer cuando quieran. Esto que le estoy diciendo es lo que se contó en el capítulo anterior. Los esenios sabían que este pecado que se transmitía por herencia no es un pecado como ahora, que son muy individuales, que son prácticamente uno mismo es responsable de ese pecado. Antes de Cristo las almas eran grupales, ¿no? Entonces se podía transmitir ciertos pecados por generaciones. Los esenios sabían que esos pecados podían durar hasta 42 generaciones para poderse borrar. Pero los esenios sabían un atajo. Eso lo dice Steiner con las palabras que estoy diciendo yo. Pero lo que dice Steiner es que ellos hacían ejercicios rigurosos para poder borrar ese pecado que se transmitía generacionalmente por la sangre, por los genes, pues. Entonces, suponiendo que un esenio que que se haya iniciado y hecho todos los ejercicios posibles y se haya purificado y se haya santificado, tenga un hijo, ese hijo ya, por obvias razones, ya no va a tener esa herencia pecaminosa, por decirlo así. Eso es el resumen. es decir, lo que yo digo es, ahí se mezcla la parte física, el cuerpo físico, la piel, el hueso, todo con la parte del alma, del pecado. Sí, vale, es complicado, yo sé que es complicado, pero si quieren, bueno, te voy a marcar aquí. Esta es la página aquí, 62. Porque Wow. digamos que a uno le queda claro la parte del alma y que se preserve los ejercicios para quitar, digamos, toda impureza, etcétera, etcétera. Y hablamos hace un tiempo acerca de la parte genética, pero casi que hablamos
netamente la parte física, y sí, que era como las herencias genéticas, las enfermedades genéticas, algo así. Sí, 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 claro, claro que sí. Entonces, verético y Y busco. a uno le queda la inquietud, Santi, es como así que de un momento a otro, pum, ya se acabó una parte genética, una parte de herencia genética de enfermedad o algo físico, de un momento a otro, cargando 42 años y en base a qué se va a acabar. Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que muchas cosas uno da por sentado que es así, pero digamos, en la parte física también se transmitían, ahora no tanto, como digo, como lo dije. Antes de la época de Cristo, las almas humanas no eran tan individuales como lo son ahora. Ahora las almas son muy individuales y cada una debe corregir sus propios pecados. Antes de Cristo las almas eran grupales, pertenecían a un grupo de personas, por lo tanto había un karma colectivo antes de Cristo. Por lo tanto, ese karma colectivo, dice Steiner, lo estoy buscando, se heredaba por la transmisión genética. ¿Sí? Bueno, aquí no lo encontré. Seguramente está en el otro ciclo de conferencias, en las conferencias de Mateo. Si me dan un segundo, unos minutos, yo lo puedo buscar para contestarte totalmente bien a tu pregunta, ¿vale? Listo, Santi. Ok. Bueno, aquí está. Precisamente, estamos en el mismo, estamos en paralelo. Voy a transmitirle el Evangelio de Mateo, lo que estamos leyendo el martes, ¿listo? Dale. Ok. Ahí fue donde quedamos, anteayer, el martes pasado. Este es el Evangelio de Mateo. Voy a volver un poquitico nada más. Mire, aquí dice. La corporidad física en que se encarnó Zoroastro debió tener tal madurez que después de 42 generaciones, aquí está hablando ya llegaba al comienzo de la espiritualización, de la deificación. O sea que después de 42 generaciones ya se podía purificar la parte física. Pero aquí lo está recontando, pero voy a leerlo más atrás donde lo explica bien. Aquí está, vean. Lo que en realidad vive y obra en los cuerpos físico y etéreo de un hombre queda pues delimitado a 6 veces 7 generaciones, o sea, 42 generaciones. En los antepasados hemos de buscar todo lo heredado que podemos verificar en esos dos cuerpos, físico y etérico, pero solo dentro de 42 generaciones. Si nos remontamos más allá de estas, ya no encontramos nada de lo heredado. Todo desaparece al llegar a la generación anterior a la 42. O sea que lo que se ha transmitido por herencia después de 42 generaciones se pierde. Eso es lo que está diciendo aquí Steiner. Voy a ver si lo encuentro más claro por acá atrás. Aquí está. Toda purificación de índole anímica, o sea, con ellos, con sus ejercicios de voluntad y todos los ejercicios de los esenios,
tendieron a liberar el alma de las influencias y los atributos heredados. Aquí está, que turbaban aquella mirada. Es una ley espiritual la que los esenios pudieron cumplir gracias a su investigación y percepción clarividente. La ley de que el efecto hereditario no cesa sino después de remontar a través de 42 peldaños de los antepasados. Solo entonces quedan eliminadas del alma todas las influencias. Ahí está. Eso a nivel de ala, pero yo No, aquí de está. pronto insisto. Ok. No, es alma y cuerpo, precisamente porque es herencia. Pues entonces quedan unos cuerpos perfectos. Sin la transmisión del pecado, ¿no? Pero recordemos que eso era antes de Cristo. Después de Cristo cambió mucho las cosas, porque ya las almas se volvieron individuales, no grupales. Entonces ya no tiene sentido de que el pecado se transmitiera de generación en generación, porque ya la conexión grupal se perdió. Ahora aquí lo debe decir, pero vea, aquí está. Aquí está más claro, vale. Cada esenio debió pues purificar su alma, extirpando lo que había influido sobre ese germen que en cierto sentido turbaba la mirada hacia la entidad que vivió en la sangre de las generaciones, porque se transmitía el pecado generacional por la sangre. Y esto es algo físico, del cuerpo físico y etérico. Aquí están los atributos heredados. Aquí está, la sangre humana es algo físico, ¿no? La sangre humana es algo del mundo material. Sí. Entonces eso es. Fíjate que tu pregunta lo obliga a uno a leer o haber leído el otro evangelio de Steiner, del evangelio de Mateo. Porque ahorita estamos leyendo el Lucas. Si no fuera porque hubiéramos leído esta parte del evangelio de Mateo, sería muy difícil contestarte la pregunta. Voy a volver a transmitir ahora el evangelio de Lucas, el que estamos leyendo. Bueno, muy bien. Yo creo que se nos consumió el tiempo, pero estuvo muy bueno porque así se resuelven todas las preguntas. Em, no sé si quieren algún comentario adicional o incluso si tienen otra pregunta la pueden hacer. O damos la sesión terminada por hoy, ustedes dirán. A mí se me ocurre una pregunta, Santi. Cuando se habla de las 42 generaciones, esas generaciones, me imagino que van a depender también del trabajo espiritual de cada ser, ¿no? ¿Sí? O sea, asumo que, o entiendo que un alma elevada pues sigue un camino, digamos, en el camino de la senda espiritual donde avanza en el sentido de que el cuerpo no es, lo va a purificar. Yo entiendo la purificación del cuerpo o la perfección del cuerpo, lo entiendo más en el sentido, no como algo físico,
sino como el alma que ya no es presa de las debilidades del cuerpo, sino que, digamos, purificar el cuerpo para mí significa que uno no está en función de la comida, del sexo, de los placeres, sino que eso es una cuestión mm, netamente secundaria, como lo han mostrado los santos, que yo entiendo. Para mí los santos son ejemplo del mayor dominio de del alma sobre el cuerpo, no, ni siquiera hablaría de la mente. Entonces no sé qué piensas de eso, Santi. No, entiendo lo que dices, Vladimir. Sí, y es así lo que tú dices. Sin embargo, hay que tener una, digamos, para entender lo que está diciendo aquí Steiner. Antes de Cristo había otras leyes en el alma humana, ¿no? Después de Cristo las leyes cambiaron un poquito. Los ejemplos que tú das son perfectos, pero pertenecen a almas después de Cristo, ¿no? Después de la muerte de Cristo, después del misterio de Gólgota. El Padre Pío y todos estos santos que se narran en la historia sagrada de la Iglesia Católica, por ejemplo, son personas que por su propia fuerza de voluntad que pues, se sobreponen a las leyes de la física, ¿no? Del cuerpo físico. Y no tienen problema, porque no han heredado físicamente o trícamente ciertas tendencias pecaminosas. Pero eso es así después del misterio de Golgota, después de que Cristo murió en la cruz. Ya las almas se volvieron individuales y cada una se hace responsable de su propia espiritualización. Antes de Cristo no era así. Se acarreaba un karma colectivo generacional. Y eso es lo difícil de ver. De hecho, yo creo que si examinamos en todos los libros de historia, incluso en la misma Biblia, personas santas antes de Cristo, quitando a la Virgen María y San José, yo creo que no las hay. Incluso David, que era virtuoso, Moisés, que era muy virtuoso, tenían sus pecados. Y la Biblia los narra, no los tapa, ¿no? Eso es lo bueno. El rey Salomón, que era virtuoso, antes de Cristo, obviamente, pero no era virtuoso como los santos que estamos narrando ahorita de la Iglesia Católica. De hecho, tenían sus pecados y por eso Dios Jehová los castigaba, porque se pasaban también, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que antes de Cristo, como eran almas grupales, sí se acarreaba un karma colectivo por herencia. Lo único que se me ocurre como modo de analogía, y es, y es para lo que era antes de Cristo, ¿no? Es imaginemos un joven que, que está en el vicio de las drogas. Eso después de mucho caer en ese pecado, en ese vicio, su cuerpo físico le empieza a pedir esa necesidad, digamos, de satisfacer esos deseos, ¿no? Ya no es tanto la parte anímica de él, sino su parte física la que le pide, le exige eso, ¿no? Si no se angustia y incluso se puede desesperar y morir, ¿no? Así era antes. Había una especie de, de parte hereditaria que transmitía toda la carga de Lucifer y Imán de generación en generación. No, obviamente no imaginemos como lo muy grande, pero sí se transmitía algo por la sangre. Era como si se acarreara una, un deseo al pecado, ¿no? Con la muerte de Cristo eso cambió. Esa tendencia hacia el mal ya se reversó, ya la tendencia ya no es más hacia el mal, sino que hay una U, empieza el ser humano a levantar la cabeza y ya la tendencia hacia el mal se puede cambiar. Pero es porque Cristo murió en la cruz, porque se hizo el misterio de Golgota. Y por eso las leyes cambiaron un poquito. Vladimir, no sé si te enredé más, pero esa es como No, la idea. no, Santi, me has dado mucha claridad y sabes que lo relaciono, o sea, lo que tú estás diciendo lo soportan los primeros 14 versículos del Evangelio de San Juan, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Si los recitamos, ahí está, ¿sí?
Por eso que cuando dice que los que creen ya no nacen de la sangre ni voluntad de la carne, sino ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios por la gracia. Eso. Entonces, ahí creo que todo lo que tú estás diciendo, por eso la importancia de que Steiner enfatiza mucho, ¿no? De que hay que incorporar esa primera parte, mejor dicho, hay que grabarla en la mente y en el corazón, porque fíjate todos los misterios que se guardan allí, que es básicamente, para mí lo veo, todo lo que tú estás diciendo. ¿Eh? Perfecto, Vladimir. Me alegra mucho y a todos les agradezco por participar. Yo creo que podemos... No, espérate, Santi. Dime. No sé, ya que estás hablando de lo de la sangre, a ver, se puede pensar que en un comienzo, o mejor dicho, la pregunta es, nosotros tenemos un RH que todos sabemos que A, B, no sé qué, ¿eso siempre han sido así o de pronto con estas cosas que estamos hablando del pecado y todo se puede modificar esa parte física de la sangre Se modificó. para ver esas diferencias, esa modificación? Sí hubo una modificación, vale. Sí hubo una modificación en la sangre. Desde Abraham empezó esa modificación. Precisamente por Abraham hubo esa modificación. Y gracias a que hubo esa modificación, ya toda la humanidad puede tener alma individual. Si no hubiera sido por esa modificación genética en la sangre que empezó por Abraham, estaríamos todavía sometidos a almas grupales. Pero, ¿qué generó esa modificación? ¿Cómo se dio la modificación? ¿En base a qué o por qué? Sí, es una modificación genética. Empezó desde Abraham. Es más difícil explicar las leyes de la genética vistas desde el punto de vista espiritual. Actualmente la ciencia tiene un punto de vista muy materialista de cómo suceden los cambios genéticos. Eso lo podemos hablar después, pero es un tema interesante, pero extenso. Pero si te acuerdas de la pregunta, lo podemos contestar el martes. Pero es decir, en, en, hasta Adán todos tenemos la misma sangre, algo así. No, no, ya no. O sea, no te estoy contestando mal. ¿Qué quiere decir hasta Adán? Es decir, desde el principio de los tiempos de aquello, hasta Adán todos tenemos la misma sangre. Y ahí se dio en Adán fue que se dio la modificación genética, ¿así? No, Abraham. Estoy hablando de Abraham. Ay, perdón, Abraham, sí, perdón, Abraham. Con Ahí Abraham, donde sí, Abraham, digamos que con Abraham se empezó un nuevo pueblo, el pueblo judío. Ese nuevo pueblo judío se cuidaba mucho de no mezclarse con otras razas, precisamente para no perder ese atributo genético que pertenecía a la sangre, que era exclusivo de los judíos. Y si no fuera por eso, es que eso, no, o sea, yo puedo empezar a extenderme aquí a hablar, pero la idea es que sí, desde Abraham fue que se hizo el cambio genético en la sangre. yo me refiero es, ¿quién hizo el cambio genético? Las entidades, las jerarquías por allá arriba dijeron aquí hay Sí, ¿quién motivó ese más cambio? o menos así Que es. siempre hemos hablado que a nosotros nos sostienen unas jerarquías espirituales, allá arriba, Sí, más o más menos o menos. así. ¿Sí? Muchas mutaciones dependen del medio externo, pero no solamente el medio externo físico, sino que también del externos espirituales. No solamente es epigenética, sino que también hay... Voy a inventarme una palabra rara, una epigenética espiritual. Pero muy buena pregunta, Mane. Después te la contesto con más profundidad cuando tengamos más tiempo en la siguiente sesión, ¿vale? De acuerdo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Me alegra mucho que haya Gracias, participado. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Bueno, Santi. bueno, Buenas feliz noches. Feliz noche. noche para todos. Bueno, feliz Chao, noche. chao. Gracias, Juan. Feliz noche. Bueno, igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Chao, gracias.